Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustina y estamos estudiando la lección número 4 de la materia oración del Instituto Superarte. Esta lección se titula Apropiándose de la provisión de Dios y está basada en Mateo capítulo 6, versículo 11, que dice: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Recordemos que esta materia gira en torno al modelo de oración que nos deja Jesús. Y hoy nos toca justamente esta porción de ese modelo. Vamos a organizarlos de la misma manera que lo hicimos en la clase anterior. Vamos a ver en un primer video ejemplos bíblicos, vamos a citar algunos libros y luego en un segundo video vamos a ver la aplicación práctica. Por eso en esta primera parte nos salimos un poco de lo que está escrito en el material para sumar algunas cosas más. Esto suma a lo que está en el material, así que tenía a mano tu lapicera, tu material, un anotador, la Biblia, para poder profundizar en estos temas que vamos a ver el día de hoy. Para avanzar, vamos a ver un primer ejemplo. Este ejemplo está en la palabra. Vamos a ver dos ejemplos positivos, por llamarlos de alguna forma, y un ejemplo negativo respecto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Hay algo muy importante que quiero remarcar, y es que si bien uno puede tomar este tema de la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, de una manera simple, como decir, bueno, oremos por la provisión diaria, a mí me gustaría profundizar, si de hecho el material lo hace, en el tema de la actitud del corazón y qué implica el pedir a Dios, ¿sí? ¿Qué implica el hecho de hacer una petición? Y Dios como proveedor, ¿no? Como la figura de proveedor. No simplemente decir, bueno, leo este modelo de oración y dice que pida, bueno, Dios, te pido por X situación o por X cuestión material, sino que hay algo más profundo detrás de esta enseñanza, que tiene vínculo con lo que hablamos en la clase anterior acerca de orar por que la voluntad de Dios se establezca, orar porque el reino venga, ¿sí? Entonces, este primer ejemplo, como ustedes ven, tenemos a un hombre que está a punto de sacrificar a otra persona, un ángel y un animal. Este hombre es Abraham. Sí, recordamos que en el libro de Génesis tenemos este relato en el que Abraham sube al monte a sacrificar a su hijo y el ángel lo detiene y Dios provee el animal para el sacrificio. Entonces el monte en la Biblia representa el lugar de oración, ¿no? Y el hecho de que Abraham haya dispuesto a su hijo para el sacrificio implica el quebrantamiento prácticamente total de Abraham, porque en ese hijo estaba representada una promesa de Dios y un anhelo de Abraham, y Abraham, en obediencia a Dios, decide llevarlo a ese lugar de oración, a ese lugar alto y ese lugar de sacrificio y de quebrantamiento. Entonces, luego de que Abraham revela esta actitud hacia Dios de quebrantamiento y de obediencia en ese lugar alto, en ese lugar de oración, Dios provee de manera sobrenatural, ¿no?, el animal para el sacrificio, al punto tal que Abraham nombra a ese lugar como el lugar de provisión. En el monte provee el Señor, ¿no? Jehová Jireh utiliza ese nombre de Jehová, el Señor proveerá. Por eso lo titulamos de esta forma esta diapositiva. Entonces yo lo que concluyo con esto es que, bueno, Dios provee cuando vamos al monte del sacrificio, cuando vamos a ese lugar de quebrantamiento, a ese lugar de oración. Ahí es cuando Dios nos revela su característica de proveedor. Otro ejemplo que quiero mencionar es un ejemplo muy lindo. Esto lo vamos a tomar de un libro que está escrito en torno a este relato bíblico, que es la historia de la reina Esther. Esther era una chica del pueblo judío que estaba en una nación en cautiverio. Un rey quería casarse. Bueno,
Ustedes luego pueden ir y consultar el libro, si no nos vamos a detener en toda la historia, pero llega un momento de la vida de Esther en la que ella tiene que dar un paso como intercesora en favor de su pueblo, en favor del pueblo judío que estaba cautivo. Había un hombre que formaba parte de la corte del rey, un hombre de confianza del rey que quería destruir al pueblo judío en esa nación, y Esther va en representación de ese pueblo como intercesora frente al rey. Pero antes de pedir la liberación de su pueblo, Esther convoca al rey repetidas veces para pasar tiempo con él, para cenar con él, para estar con él. Y entonces hay un autor que se llama Tommy Tenney que escribió un libro en función a este libro de la Biblia, el libro de Esther, y donde él plantea distintos principios que podemos aprender a través de todo este relato. Y uno de los principios que él nos enseña en este libro, que él menciona, es pedir desde la posición de relación íntima. Me gustaría compartir con ustedes brevemente una parte de lo que él escribe. Y él dice: Esther nos enseña que existe una manera mejor. Aprende a entrar en la presencia del rey y a pedir desde la posición de relación íntima. Esto es mucho más eficaz que pedirle sobre la base de alguna promesa bíblica o desde la plataforma de la corte externa. Esther no se limitó a la sala del trono, presentó sus peticiones detrás del velo, en el lugar secreto. Esther había aprendido el protocolo de su presencia. No puedes venir corriendo a la presencia de Dios así porque sí. Señalar la escritura y gritar: muy bien Dios, esto es lo que demando. Entonces, acá el autor nos habla de que el secreto de pedir, el secreto de la petición, está en la relación íntima con Dios. Está en ese lugar de intimidad, ¿sí? En el lugar íntimo de su presencia. Es el lugar donde nuestras prioridades quedan en un segundo plano, nuestros deseos pasan a un segundo plano, todo lo que nosotros imaginábamos pasa a un segundo plano y Dios toma el primer lugar. Él se vuelve el centro de ese momento. Y al volverse el centro de ese momento, nuestras peticiones, lo que van a hacer de nuestro corazón cuando hay un quebrantamiento delante de su presencia, es lo que realmente hay en el corazón de Dios, lo que Dios anhela. Y un momento de intimidad, ese momento de búsqueda de Dios, realmente conmueve el corazón de Dios. Lo conmueve al punto tal en el que muchas veces Dios nos dice: bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Yo te lo doy, ¿no? Cuando el rey Salomón sacrifica, hace 1000 holocaustos y va un tiempo de oración y Dios se presenta ante Salomón y conmovido Dios le dice: bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés que te dé? Entonces, no estoy diciendo con esto que tenemos que entrar a la presencia de Dios y ese tiempo de intimidad pensando: bueno, ahora que yo oro, paso tantas horas de oración y de búsqueda, Dios me va a decir. No con ese deseo, ¿no? Porque eso ya sería un deseo equivocado, sería intentar manipular el estar en la presencia de Dios, sino el hecho de quebrantarme y de decir: bueno, mi mayor deseo es pasar tiempo con Dios. Y Dios, en su misericordia, nos bendice. Dios revela ese carácter de proveedor, ¿sí? Esa faceta de Dios proveedor hacia nosotros. Porque Él nos ama, no es que hay algo más detrás de eso, sino que por amor a sus hijos Él les provee. Entonces, tenemos otro ejemplo, un contraejemplo a lo que Esther hizo, ¿no? Que es el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué pasa con este chico? Este chico que va y le dice al padre:
digo chico, bueno, no sé la edad, ¿no? Es una parábola también, es un ejemplo que da Jesús para darnos una enseñanza. Pero, ¿era legal lo que hizo el hijo? Sí, él fue de acuerdo a la ley a exigir lo que le correspondía. Y muchas veces en el mismo libro Tommy Tenney habla del hijo pródigo y él lo que dice, también se los voy a leer porque me gusta mucho como ejemplo. Él lo que dice es: la actitud del hijo pródigo fue señalar la carta de la ley y exigir al padre: dame lo que es mío ahora mismo. Entonces el padre le dio la bendición a su hijo y observó cómo abandonaba al que lo había bendecido. Hizo abuso de las bendiciones al usarlas para pagar el boleto que lo alejaría de su padre. Este ávido heredero dejó de lado el protocolo del corazón y usó el protocolo legal para arrebatar antes de tiempo la bendición de manos de su padre. Utilizó los productos de manos de su padre para financiar la huida de su presencia. Entonces, muchas veces Dios nos bendice aún sabiendo que quizá la actitud de nuestro corazón no es la correcta. Santiago 4.3 dice que exhorta, ¿no? Exhorta a los hombres y les dice: ustedes piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces es importante que revisemos con qué intención, cuál es la intención de mi corazón cuando yo pido a Dios, cuando yo oro por alguna provisión específica, ya sea material, emocional. Después vamos a ver que hay distintas peticiones que levantamos, ¿no?, delante de Dios. Entonces, ¿cuál es tu intención? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Te estás acercando con la Biblia diciendo, bueno, estas son las promesas que están escritas, Dios, dame lo que me toca como herencia? ¿O te estás acercando a Dios diciendo, yo voy a pasar tiempo en la presencia y luego, cuando Dios disponga, yo voy a hacer mi petición, ¿sí? Cuando primero Dios, primero lo de Dios, primero el reino, luego el resto de las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría que examines, que tomes este tiempo, que tomes esta clase para examinar qué hay en tu corazón. Pedile al Espíritu Santo que te revele cuál es la intención de tu corazón. ¿Con qué intención te acercas a Dios a pedir? ¿Es por un beneficio personal? ¿Es para satisfacer un deseo totalmente personal que nada tiene que ver con la voluntad de Dios? Entonces, ¿cuál es la actitud que estás teniendo? ¿Estás haciendo como Esther o estás haciendo como el hijo pródigo en su primera parte? Sabemos que la historia del hijo pródigo tiene un final feliz, un final bueno, él se arrepiente, él vuelve, pero todo lo que él tuvo que pasar, ¿sí? Ahí en la diapositiva tenemos al hijo pródigo con los cerdos, ¿sí? Es una imagen, una ilustración de esta historia. Me encantan las ilustraciones o las pinturas, por eso estas diapositivas traté de echar un poco con eso. Así de paso los alumnos de arte también lo pueden ver de una manera más visual. Pero realmente es importante que analicemos esto en nosotros. Ahora, en la segunda parte de la clase vamos a ver cómo podemos aplicar de manera práctica algunos de los conceptos aprendidos a lo largo de esta lección.